En un campo de batalla rodeado de muchos guardias, con muchos cuerpos, se ve, a simple vista, que esto ha sido una dura y larga batalla. Un mercenario que no muere es de tercera categoría. La razón por la que su precio es tan alto en este mundo es porque están dispuestos a morir por su amo. Y lo que ellos están haciendo es no dejar ningún cabo suelto en este lugar. Aunque estas personas tengan que escuchar esa basura de sus empleados todos los días. Simplemente es lo que tienen que hacer, debido a que así es la vida de un mercenario. Vemos a una persona a las alturas, arrojando ese licor, viendo simplemente cómo lo consumen las llamas. Los nombres siempre son tan previsibles. Cuando se necesitan, te prometen tierras, hacen grandes solicitudes como si incluso fueran a otorgarle un título. Pero lo que siempre sabemos es que son puras y viles mentiras. Al final, todos y cada uno de ellos cambian su historia como si fuera un simple guión. Esta persona, teniendo una sonrisa en su cara, sabe que sueltan todo tipo de tonterías creativas, pero lo que acaba de decirle supera esto en todo. Debe de haber escuchado muy mal. Inmediatamente, al voltearse, vemos que está una persona allí observándolo. Este es el comandante en jefe. La expresión que tiene en su rostro no es muy buena. Le indica que no ha escuchado mal. Justo ahora le dijo que debe de morir y este simplemente está riendo. ¿Su comandante acaso ha olvidado quién es realmente? Le responde que no lo ha olvidado. Es Jake, el capitán de los mercenarios de colmillo. Jake, sonriéndose, decir algo en este lugar sabiendo quién es. No sabía que fuera capaz de contar semejante chiste, pero a sus espaldas está tomando esa daga. Sabía que no era una orden porque si lo fuera, no estaría pidiéndole a un mercenario inútil como él que muera y que tenga una muerte honorable en batalla, como uno de sus caballeros nobles. El ambiente es muy tenso, se puede palpar todo esto. El capitán se disculpa, quizás fue muy directo. Su disculpas si le da una impresión equivocada, pero Jake sigue riéndose, arrogante como siempre. El capitán le indicaba que solo deseaba confirmarle la última misión. Como sabe, con su cadena de derrota, su pérdida es prácticamente segura. Detrás de él, la ciudad arde en llamas completamente. Es todo un caos. Al final, las espadas de estos traidores se han vuelto contra los protectores generacionales de estas tierras. Ahora están apuntando directamente a la familia Crawford. Al darse cuenta de que no quedaba ningún lugar al cual retirarse, debió haber empezado a divagar. Jake, sonriendo y arrogante, le dice que no debe de preocuparse por eso. Debido a estas circunstancias, lo entiende perfectamente a su comandante. Parece que ya es hora de irse de ese lugar. Un hombre con talento incomparable de todo el imperio, que incluso haya sido acorralado, lo dice todo. Aún así, para ser un noble, era un hombre sensato. Es una lástima que todo terminaría de esta manera. Y aún así, una misión final en medio de todo esto. ¡Qué ridículo! Quiere que explore una ruta de escape o algo así, es lo que piensa. Si solo es eso, puede tomarlo como un último trabajo antes de recibir el resto de su paga. El capitán le indica que la misión es simple. Mañana, esos traidores lanzarán un asalto total. Quiere que se quede con él y detengan su ataque aunque sea por un momento, hasta que su señor escape a salvo de este lugar, pero ni siquiera sabe que eso es posible. Quiere que se quede hasta que él muera. Va a liquidar el resto de pago con eso cuando se retire. Una gema de ese tamaño debería de ser más que suficiente para cubrir los costos operativos de su compañía durante 3 años. Pero Jake inmediatamente le quita eso de su mano. El capitán no entiende qué significa este acto de insolencia. Es él quien debería de preguntarle a él eso. Jake, con forma arrogante y visiblemente molesto, le pregunta si de verdad lo tomó por un idiota, solo porque simplemente estaba sonriendo. Solo está ordenándolos que sean un escudo de carnes para que ellos puedan salir vivos de aquí. Incluso si los ayudan, solo podrían resistir un poco. Los van a abandonar, solo para darle a su amo un poco más de tiempo para su campaña. ¡Qué ridiculez es esta! Pero se calma un momento. Dice que por un milagro logran resistir. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿De verdad cree que esos bastardos los dejarán ir así como si nada? Pero el capitán, con voz tenue, le indica que en cuanto a ellos, son mercenarios, no caballeros. El enemigo lo sabe también, así que una vez él muera, el ejército se va a desmoronar. Y Jay le grita que eso es así funciona este negocio. Pero sabe muy bien esto. Para esos demonios, su compañía de mercenarios no es más que un enemigo jurado a ser aniquilado sin dudar. Pero cambiamos de paisaje a donde va una caballería. Hay muchos restos en el piso, pero a lo lejos se logra ver a un caballero directamente recostado en un árbol. Mandan a atenderlo,
pero en el momento en que se le acerca, esto era una vil trampa y inmediatamente le quita la suscripción de este mundo. Esta persona era Jake. Al ellos darse cuenta, ya era demasiado tarde, debido a que saben que no son aliados, son mercenarios de colmillo, y este ataque comenzó, no tuvo remedio. Sabe que estos bastardos, pensar que se harían pasar por sus soldados caídos, no saben nada de honor en esta batalla, pero para Jake no le interesa el honor, después de quitarle la suscripción de este mundo. Volviendo nuevamente a la conversación, Jake le indica que ha tomado las cabezas de varios comandantes. Seguro ya entiende que es así como han logrado sobrevivir todo este tiempo. En este momento, esos bastardos están más motivados por hacerlo pedazos a ellos que ir por su amo. No le diga que de verdad cuente con eso, que ellos quieren atraer toda la atención. El capitán serio le indica que lo mejor sería que se concentre en completar su misión. De lo contrario, aparte de eliminarlo para tomar el mando de los mercenarios, no hay otra forma. Inmediatamente Jake retrocede tomando en posición de batalla. Pensó que era un poco más distinto a los nobles, pero resulta que es la peor escoria de todos. El capitán se disculpa, simplemente él habla con sinceridad, pero para Jake sabe que no necesita disculpas. De hecho, para él esto es mejor. En cuanto a la cabeza de un bastardo como él, incluso si le ofreciera a esos demonios que están al acecho, no creo que se arrepentiría. El capitán le indica que estaba pensando en ofrecer su cabeza a los traidores y suplicar por su vida. Y es así, por mucho que quisiera entregarse y huir, está seguro de que ya hizo los arreglos para impedirlo. Y en ese caso, como comandante debe de cumplir con su deber hasta el final. Los rebeldes estarán satisfechos con la cabeza de 2 comandantes, y a cambio, perdonarán a todos sus hombres. El capitán se ríe como que 2. No le diga que para salvar a su subordinado, planea ofrecer también su propia cabeza. Pero Jake piensa, todos ellos son personas que arrastró con él. Les prometió que podrían alcanzar sus sueños, incluso empezando desde lo más bajos. Confiaron en él y lo siguieron hasta este lugar. Así que también debe de asumir su responsabilidad, porque simplemente es su líder. Dejando sorprendido a este capitán, comienza a reírse. Es la verdad, esa es la marca de un verdadero líder, pero para él es lamentable. Si tan solo no fuera un Crawford, si tan solo hubiera sido su señor, pero al ver a Jake ya se ha lanzado directamente al ataque. Este no se defiende, simplemente no quiere que lo perdone. Él ya esperaba este desenlace, pero nunca imaginó que la diferencia entre ellos fuera tan enorme, debido a que el capitán con un solo movimiento de espada le ha quitado la suscripción de este mundo. Esta estúpida cosa que llama talento supone que hasta aquí había llegado. Aunque Jake tiene una sonrisa, le dijo a sus subordinados que huyeran inmediatamente si no regresaba a la hora acordada, así que puede morir sin preocupaciones. Después de todo, siempre estuvo preparado para un final como este, y aún así hay una cosa que realmente se pregunta: si tan solo le hubieran dado la misma oportunidad que a él. Jay, derrotado y simplemente esperando a perder la conciencia, se pregunta hasta dónde habría podido llegar en este mundo. Pero raramente unas voces comienzan a interrumpirlo. Necesita despertar ahora mismo. No sabe quién es él, pero por favor le pide que lo despierte y con una buena cachetada le duele su cachete. Lo acaban de abofetear. ¿Qué es lo que pasa? Pero quiere que se recupere su joven amo Lucian, y este no sabe de quién demonios están hablando. Lo mire por donde lo mire, algo anda terriblemente mal. Primero tiene que tratar de entender qué sucedió y qué pasó con sus manos tan ásperas que tenía antes. Pero ahora no solo están limpias, están delicadas. Es un par de manos de un joven amo. Este se arrodilla, está llorando. No sabe quién diablos es este tipo. Él estaba golpeando a alguien hasta dejarlo casi muerto hace un momento, y ahora está llorando a moco tendido. No sabe qué pasa. Sorprende a Lucian. ¡Qué alivio con su joven amo! Realmente pensó que estaba muerto y su corazón casi se detiene. Si eso hubiera pasado, él, su asistente personal, habría estado en graves problemas. Pero más que eso, habría sido una gran tragedia para la casa. Lucian no sabe de qué habla, no sabe de qué tontería se está escupiendo ahora mismo. Joven amo, asistente personal, una casa. Todos estos pensamientos invaden su mente. Ninguna de estas palabras tiene nada que ver con su vida. Más que nada, está seguro de que murió en ese instante, cuando el comandante le realizó ese ataque. Fue una muerte tan segura que no podría haber sido salvado por nadie más. Entonces, ¿cómo está en este lugar? Un pensamiento llega a su mente. Este cuello todavía tiene unido a este cuerpo. No sabe qué pasa. Esta habitación, todo deslumbrante. Cuando se dio cuenta de todo, ha llegado a una conclusión. Justo ahora, ha terminado dentro de un cuerpo de un extraño. Al levantarse y mirarse directamente en el espejo, se ve que tiene un rostro increíblemente hermoso. Nada mal para este cuerpo. Es obvio que a simple vista este cuerpo es rebosante de elegancia. Debe de ser un noble,
Un noble de una familia asquerosamente rica. Además, los muebles y las decoraciones que tiene en esa habitación es increíble. Está sorprendido. Lo primero que necesita es reunir información de este mundo para poder entrar en contexto de todas las cosas que están sucediendo. Trata de recordar el nombre de este tipo. Se llamaba Hans. Tiene algo que pedirle. Él, con mucha disposición, quiere que su joven amo le pida lo que él quiera. Le pregunta qué año es. Hans se sorprende. Debe de seguir aturdido por su medicina. Es el año 846 del calendario imperial, sorprendiendo a Lucian. ¿Cómo que 15 años antes del día en que murió? ¿Qué está sucediendo? ¿Significa que ha regresado al pasado? No tiene ni idea de cómo ha sucedido esto, pero alterarse por cada detalle no va a resolver absolutamente nada. Le está doliendo la cabeza. Está bien la información que le ha dado. Por ahora se va a concentrar en lo que tiene que hacer. Va por la siguiente pregunta. A su asistente personal Han. Parece que ha decidido morir el día de hoy. Hans, nervioso por escuchar estas palabras, comienza a temblar. Le pide perdón. ¿Qué quiere decir con eso? Pero que un sirviente de baja categoría se atreva a poner a mano sobre el cuerpo inconsciente de su amo, sin permiso, nada menos. ¿Cambiaron las reglas de este lugar o algo así? Le pregunta de una manera intimidante a Hans. Si no, quiere que responda a esto ahora mismo. ¿Quién es él? Hans inmediatamente le pide perdón. Se lo ruega a su joven amo. Ha cometido un grave error porque estaba muy perturbado. Joven amo Lucian, él es Lucian Valdec, el tercer hijo de la estimada casa de Valdec. Sorprendiendo a Lucian. ¿Cómo que Valdec? Recuerda ese escudo. Y aquí conocemos la historia de los Valdec que él conoce. La casa Valdec, una prestigiosa familia noble, que, como un pilar que apoyó el imperio, una prestigiosa familia noble que ha servido durante mucho tiempo al lado del emperador. Ha ocupado durante mucho tiempo ese lugar. Está bastante familiarizado con los asuntos que tiene esta familia, porque hace 15 años trabajó como un guardia en la casa Valdec durante varios años, pero murió y despertó en su antiguo lugar de trabajo. Pero el tercer hijo de la casa Valdec, esto para él es completamente ridículo. Toda su vida, debido a su baja condición, fue humillado por simplemente unas monedas para que hiciera cualquier tipo de tarea. Después de hacerlo sufrir cada desgracia que uno puede imaginar, simplemente iba al cementerio a lamentarse de todas las cosas que había perdido. No puede creerlo que ahora se le esté dando esta oportunidad. Se preguntaba qué tan alto podría haber escalado antes de morir, si le hubiera dado las mismas oportunidades que a todos los demás. Se le está dando una oportunidad de averiguarlo, es lo que piensa. Y si eso es lo que quiere, ese tipo de entidad extraña que lo ha llevado a este lugar, quiere que mantenga los ojos bien abiertos y que observe todo, ya que abre las puertas. Solo quiere que mire qué tan alto puede llegar en este mundo y ver qué vida tan buena puede llegar a tener. Luego de un rato Lucian se ha cambiado y va con Hans caminando. Como se esperaba, la finca Valdec ha estado en todo tipo de lugares durante sus días de mercenario, pero esto es con diferencia lo más extravagante que ha tenido. También se da cuenta de muchas cosas. Este es el lugar en el que tendrá que acostumbrarse rápidamente, aunque desde que vino a este lugar, todos los sirvientes han estado murmurando y viéndolo extrañamente. Este es muy raro. Siente como todas las miradas se posan en su espalda. Le pregunta a Hans si es solo él o hay cosas raras en este lugar. Hans le explica que no se ha reunido con nadie más que con él, y él no se ha reunido nadie más que con él también, durante 1 año y 2 meses, y Lucian se sorprende. ¿Qué significa eso? Ni siquiera lo sabe. ¿Qué le faltaba a Lucian para estar encerrado en una habitación de esa manera? Incluso si lo atribuye a que no entiende la lógica de estos nobles, debería de haber sido imposible para Lucian actuar como quisiera de esa manera, ya que allí se encuentra el gigante que ha protegido al imperio durante mucho tiempo. Este gigante con principios y convicciones inquebrantables, el archiduque Sigmund. No hay forma de que ese hombre se quedara de brazos cruzados viendo a su propio hijo consumirse en algún rincón. Así que en última instancia, o Lucian es tan problemático que está a punto de ser desheredado, o hay alguna razón lo suficientemente convincente para que el archiduque haga de la vista gorda con él. Hasta que averigüe qué está pasando en este lugar, debe de evitar al archiduque a toda costa. Pero en ese momento es sorprendido. Parecen que los informes de su completa recuperación eran completamente ciertos. Ver la cara del joven amo después de 1 año completo les trae a este jefe de mayordomos una alegría infinita a su joven amo Lucian. Hans le hace una referencia y Lucian no sabe de qué pasa. Tiene alguna dificultad, pero este caballero también era parte de la casa Valdec. Es el jefe del mayordomos Edwin.
Aunque él llegó a esta mansión en su juventud como rehén de una familia enemiga, sus talentos excepcionales fueron reconocidos y fue puesto a cargo de todos los asuntos de este hogar. Es la mano derecha del archiduque Sigmund. Sabe que esto no es bueno, encontrarse con una de las últimas personas a la que quería ver. No hay forma de que no se diera cuenta de los modales de alguien de la calle. La única gracia salvadora que tiene es que el jefe de mayordomos nunca ha visto a Lucian en un año y supone que en ese caso solo tendrá que interpretar el papel de la persona más noble que ha conocido en su vida. Inmediatamente Lucian le da las gracias por su preocupación al jefe del mayordomo, Edwin. Ha mejorado mucho gracias a él. Es muy cordial y como ha sido negligente y ha estado encerrado todo este tiempo, salió para evaluar la situación de la familia. Pensar encontrarse con él, la fortuna debe estar de su lado. Entonces él confía en que la familia ha estado bien. Edwin, sorprendido por cómo se expresa, le asiente a su joven amo que sí. La casa Valdet es tan fuerte como siempre. Y es un alivio ver que el joven amo también lo está. Lucian le responde que pensándolo bien, ¿cómo podría haber algún problema con el jefe de los mayordomos en este lugar? Aunque en sus pensamientos sabe que no parece encontrar nada sospechoso. Entonces naturalmente él se va a retirar. Parece que él se estaba preocupando por nada. Se va a seguir con su camino y con su mente tranquila. Es la primera vez afuera en mucho tiempo y está bastante agotado. Edwin le dice un momento. Perdone su franqueza con el joven amo, pero debe pedirle que retrase su regreso ahora mismo. El archiduque Sigmund desea verlo inmediatamente y Lucian sabe que está en completos problemas. Al llegar con el archiduque, ve al joven amo y este tiene una presencia muy aterradora. Lucian no sabe qué va a hacer. El archiduque Sigmund le hará una pregunta a Lucian Waldeck: ¿cómo sigue vivo ahora mismo? Lucian pide perdón. ¿Cómo puede preguntar eso? Pero él planeaba dejarlo pasar. Él, usando la muerte de su madre como excusa, olvidando su deber y comportándose como un niño mimado. Pero esta vez ha cruzado completamente la línea. No satisfecho con protestar, encerrándose más de un año, tratará a la ligera su propia vida y hasta intentar hacerse daño. Lucian no sabe de qué diablos habla, pero espera un momento. La razón por la que estaba llorando y haciendo todo este escándalo era porque él había atentado contra su vida. Lucian le pide a su padre que hay un malentendido, pero el archiduque Sigmund, por última vez, quiere que saque de una vez todos esos pensamientos que esconde en su cabeza tan encerrada. ¿No era este el propósito desde un principio? Usar su cuerpo débil y sus propias manos para meterse pastillas para dormir, solo para armar un alboroto. Esa es la explicación que quiere. Lucian sigue sin entender nada. Le preguntaba por qué justo no tenía recuerdos de Lucian, pero ya se acordó. El tercer hijo del gran duque Lucian Waldeck, hace 15 años por estas fechas, cuando trabajaba como guardia en este lugar, él murió. El gran duque Sigmund Waldeck, pero para poder entender la situación, tenemos que conocer que el gran duque Sigmund Waldeck tiene 4 hijos bajo su tutela. Cada uno tiene una madre distinta. Durante los 10 años que trabajó en este lugar, se cruzó varias veces con los jóvenes señores y sus madres, pero Lucian y su madre no tienen ningún recuerdo de verlos en persona. Su madre murió joven por una enfermedad y Lucian mucho después de que él entrara a trabajar por razones desconocidas. Él la siguió a ese mundo. En ese entonces solo pensó que madre e hijo eran enfermizos y no le dio importancia a nada de esto, pero había una razón real detrás de todo esto. La muerte de su madre, su suposición débil dentro de la familia, debió de ser demasiado para un niño. Lo que terminó haciendo fue tomar pastillas para dormir, casi siendo una dosis letal. Solo quería llamar, aunque fuera un poco la atención del gran duque. Pero durante el encierro que duró más de un año, no calculó lo débil que estaba realmente su cuerpo y sin poder soportar el efecto de este medicamento, el chico murió justo en ese lugar. Lucian sabe que este es un gran problema. Para un hijo que no ha visto en un año, pensó que el regaño sería demasiado fuerte, pero hasta este punto hasta parece normal. Da igual que sea un gran duque o lo que sea, al final sigue siendo un padre con su hijo. Debe tener el corazón hecho un nido, pero ahora mismo no es momento para preocuparse de los sentimientos de nadie más. Él también está a punto de caer por un precipicio. Este tipo claramente dijo última. Esto es un ultimátum de toda regla. Puede escucharlo. El sonido de su brillante futuro haciéndose anímicos ahora mismo. Justo ahora, con una sola palabra, le va a dar al gran duque una respuesta que no le guste. En el mejor de los casos, va a terminar como sacerdote en un monasterio perdido, despidiéndose de la vida normal para siempre. O va a acabar en un territorio norteño,
congelándose entre bestias de nieves toda su vida y viviendo una vida miserable y sin futuro. Para él esto es impensable. En esta vida nueva se la ganó, aunque le cortaran el cuello. Este futuro tan valioso no se le va a escapar de sus manos. Si cree que dejará que los problemas de otra familia lo arruinen, no lo hará. Lucian le dice al archiduque, ya que pidió que hablara, lo hará. Primero, por manchar el nombre de Waldeck con su irresponsabilidad y causarle a padre tanta preocupación, le ofrece sus más y sinceras disculpas. Esta es su culpa sin excusas posible. Va a aceptar sin quejarse cualquier castigo que decida para él. El archiduque se enoja, aunque diga eso no cambia nada, pero Lucian vuelve a hablar. Por lo tanto, no sería momento de que se alegre un poco. Lo pasado ya no tiene remedio, así que en vez de atar esta vida suya a la que se salvó por los pelos, quiere vivir con empeño por el futuro que viene. Así que no como un gran duque, sino como su padre, le pide aunque sea una sola palabra de ánimo para un hijo arrepentido que se inclina ante él y quiere que los padres acepten de vuelta a este niño. Ese es el deber natural de la historia, entre un padre y un hijo según las leyes del cielo. Edwin no lo puede creer, sintió que su aura había cambiado por completo, pero esto es increíble. Ese es de verdad el chico que siempre vivía temblando. ¿Ese es realmente su joven amo Lucian?, se pregunta Edwin. El archiduque no responde nada, simplemente queda callado. Pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a alzarle la voz y encima darle un sermón sobre el deber de un padre? Ha vivido lo suficiente para verlo todo. Lucian sabe que ha funcionado y se siente bien. Como pensó, en vez de agacharse torpemente, confrontarlo de frente fue la respuesta. En vez de ser ese simple ratón que camina con miedo, debe valorar el espíritu de un perro salvaje que sabe atacar. Ese es el gran duque Waldeck que conoce. El archiduque Sigmund sabe que parece que se volvió bastante descarado después de regresar de la muerte, pero ya que él mismo mencionó la diligencia, va a preguntar primero. Lucian Waldeck, ¿qué piensa hacer ahora en adelante? Lucian sabe que primero que nada va a arreglar este cuerpo hecho pedazos. Y después de eso, inmediatamente recuerda cuando fue derrotado por el capitán de la guardia en su vida pasada. Cómo fue tan fácil deshacerse de él. Le indica que tiene intención de aprender esgrima de verdad. El archiduque no lo cree, la espada. Y Lucian le indica que sí, aunque primero tiene que resolver este cuerpo de papel. Sabe que si come y duerme con disciplina, debería de mejorar de alguna manera, sorprendiéndolo. Sabe hablar muy bien. Sea solo fanfarronería o no, lo sabrá observándolo. Le indica a su mayordomo que debe de entregarle eso otra vez, sorprendiéndolo. En lugar de unas palabras vacías que no significan nada ahora mismo, eso sería más útil. Edwin le indica que está bien a su señor, lo va a preparar para que esté disponible de inmediato, y Lucian no sabe qué realmente es lo que le van a preparar. Nos vamos directamente a una casa en donde le han llevado muchos regalos. Esto es absurdo, así son los nobles. Pensó que sería solo una mesada tremendamente grande, y esto es solo para un mes. Con esta cantidad de dinero vale la pena intentarlo. Para poder renovar por completo este cuerpo débil, puede hacer ese elixir que tanto deseaba. Nos vamos a otro lugar con el duque. Edwin sabe que este lugar de la difunta gran duquesa apreció especialmente durante toda su vida. No lo había visitado por un tiempo, así que el venir a este lugar, esto debe de ser debido al cambio producido por el joven maestro Lucian, a pesar de que perdió el favor del maestro por un momento. Dado que es hijo de la gran duquesa a quien tanto apreciaba, no hay manera que el maestro lo deje ir fácilmente. Fue realmente patético. Esto hace sorprender a Edwin, siempre ocupado girando sus ojos como si tuviera miedo de algo, y lloriqueaba como un perro salvaje, si levantaba la voz aunque fuera un poco. Su actitud era tan diferente a la de ella. Siempre había considerado que su único parecido era la apariencia de su madre, pero por primera vez el día de hoy pensó que podría haberse equivocado. Él también debe de haberlo visto. Ese niño lo miró directamente a los ojos y expresó su opinión. Edwin le asiente. No hubo una sola duda. Era una apariencia verdaderamente decidida y confiada. El joven maestro Lucian siempre ha tenido un corazón blando y ha estado sumido en todos sus pensamientos, así que dudó por un momento en comparación con los otros jóvenes maestros. Al final, el joven maestro ha heredado la sangre de su maestro y eso está por verse. Las tareas que le recomendaron a ese niño de ahora en adelante son cosas que nunca se pueden solucionar con solo unas pocas palabras. Edwin le dice que sin embargo hay un problema. Reanudó los fondos de apoyo que fueron detenidos para el joven maestro Lucian, pero se han confirmado las circunstancias de que parte de eso se ha filtrado al exterior. Tras la investigación, parece que el segundo joven maestro Jordi Waldeck está involucrado.
Además, despidió a la jefa de la sirvienta que estaba ayudando al tercer joven maestro y colocó a su colaborador cercano en ese lugar, revelando la intención descarada de mantenerlo bajo su total control. Él sabe que es un niño capaz, pero el problema es que su mirada es estrecha. Entiende que tiene sentimientos profundos contra el tercero, debido a los asuntos con su familia materna, pero pensar que sería así de persistente, debería de tomar medidas por separado es lo que piensa. Pero le dice a su mayordomo que no quiere que intervenga en este asunto. Edwin le explica que sería demasiado duro para alguien que recién comienza a dar sus primeros pasos, pero es un truco insignificante que ni siquiera habría funcionado si hubiera manejado su entorno adecuadamente. Este es el precio que tiene que pagar por no entrar en razón durante los años pasados, y en realidad esto podría ser bueno. Quiere ver cómo ese niño lo maneja esta vez. Si ni siquiera puede manejar esto, no habría razón para tener altas expectativas, incluso si la sangre de la familia Walde se convierte en una llave. La apertura de la puerta debe realizarse siempre con sus propias manos. Unos días después, nos vamos al castillo nuevamente de Lucian. No sabe cuántos días lleva ese chico haciendo eso. El joven maestro se ha vuelto a encerrar en su habitación, mientras que Hans está afuera para que nadie entre. Hans sabe que es el tercer día desde que llegaron los fondos de apoyo detenidos. El joven maestro dijo que el apoyo se reanudó porque la conversación con el gran duque fue bien. Considerando la relación entre los dos, no debe haber sido nada fácil. Seguramente el joven maestro ha tenido que reunir un valor tremendo. Ahora él tiene la intención de seguir adelante, aunque tenga que darle la espalda a la tristeza. Pero Lucian realmente estaba muy emocionado, ya que con esa cantidad de dinero lo iba a intentar para hacer ese elixir y que lo pudiera lograr. Volviendo a la realidad, vamos con Lucian, el cual estaba en su habitación. Sabe que ese tipo Hans debe de estar muriéndose de curiosidad, pero al verlo custodiando bien la puerta como se le ordenó, puede decirle que es muy leal. Empezando por herramientas de elaboración de cerveza que el hijo de un gran duque nunca habría tocado en su vida. Una hierba que es extremadamente cara porque solo crece bajo la luz de la luna y cuyo uso común ni siquiera se ha establecido aún, es la hierba de la luz de la luna. A pesar de que desperdició toda su paga comprándolo, le pidió a Hans que comprara la hierba de la luz de la luna. Puede que ahora todo esto parezca muy loco, pero dentro de un solo año, 10 veces, pero no, 20 veces, el precio actual se va a disparar. Y él comienza a reír. Ahora que lo pienso, hay que reconocerle al gremio del alquimista su audacia. En ese momento el éxito de eso debería de ser incierto, pero consiguieron todas las hierbas de luz de la luna del imperio, una apuesta arriesgada por el destino de este gremio. Aunque gracias a esa audacia, es un elixir sin precedentes que va a sacudir al imperio ha sido creado, logrando desarrollar la bebida de los dioses, este néctar. Debido a la arrogancia de mencionar a Dios para una simple medicina, incluso se enfrentaron al peligro de ser acusados por blasfemia. Pero una vez que se conoció su eficacia, todos se dedicaron a alabarla como si a nada hubiera sucedido. Una proposición que nunca se había negado durante más de 1000 años. El reino de un artista marcial se determina desde el momento en que nace, y ese límite es una ley absoluta que nadie puede desafiar. La naturaleza innata es el destino y la constitución nunca cambia. Lo que hizo añicos ese sentido común fue el néctar. El solo beber ese néctar se puede transformar incluso a aquellos con cero talento en espadachines útiles. Por supuesto, lo que él hizo está muy lejos de la eficacia original y no es más que un producto en masa. Pero para resucitar un cuerpo tan dañado, no hay nada mejor que esto ahora mismo. Debe de considerarse afortunado este joven noble maestro, ya que más tarde, cuando comenzó una era caótica en todo el imperio, lo primero que se quemó fue el gremio de alquimistas, porque la receta del néctar se alteró el equilibrio del poder, era demasiado peligrosa para ellos mismos. Gracias a esto, la receta desapareció de este mundo. Sin embargo, logró reunir pistas y crear algo similar de alguna manera. Claro que la mayoría de los que experimentaron como él murieron o tuvieron unos efectos secundarios graves. En fin, ya no tiene más nada que hablar y es hora de probarlo. Al hacerlo, sabe que de ahora en adelante va a empezar el reto. El resultado de que los humanos se transformen el poder de la naturaleza en su propio maná. Dependiendo de lo bien que funcione el proceso de circulación, de distribuirlo por el cuerpo y recuperarlo, la calidad y el rendimiento del poder que uno puede extraer difieren marcadamente. Actualmente, ha tomado prestado el poder del néctar para ensanchar la fuerza de los caminos bloqueados dentro de este cuerpo. La resistencia del cuerpo y el dolor que debe de ocurrir al aceptar el maná no está presente. Al contrario, se extiende sin obstáculo como si encontrara su lugar. Incluso el cuerpo de un recién nacido suele tener impurezas que bloquean la circulación. No le puede creer que este tipo es uno de esos llamados genios. Esta persona es una ballena en este mundo. Nos vamos nuevamente a las afueras con Hans. Está muy preocupado, pero en ese momento Lucian abre la puerta.
No pasó nada de lo que esperaba y él estaba muy asustado por su maestro. No sabe cuánto tiempo estuvo allí y estaba muy asustado, ni siquiera respondió como lo llamó, y como dijo que no entrara y no importara qué sucediera. Estaba aterrorizado y pensó que algo podría haber salido mal. Estaba muy preocupado por él, pero al observarlo, le indica que no tiene suficiente sangre para sobrevivir. Ve a su joven maestro, porque tiene una molesta sensación de que no es él. Él llama a Hans. Él siempre ha observado a Lucian más cerca que nadie. Debe de sentir que algo ha cambiado. El cuerpo físico necesita tiempo y buena nutrición, así que no hay grandes cambios de inmediato, pero lo que importa es su interior. Está cambiando a una velocidad inimaginable. La constitución innata de Lucian lo ha hecho posible. Está seguro que el potencial de este tipo está al nivel de las leyendas que cambiaron este mundo. Si logra jugar bien sus cartas, podría superar fácilmente su mejor época como mercenario en un año. Lucian le indica a Hans que ahora que lo piensa le debe esta oportunidad. No entiende qué quiere decir, pero Lucian le indica que las recompensas y los castigos siempre deben de ser claros después de todo. Debe de escuchar esto bien, ya que lo dirá una sola vez. Debe de juntar todo lo que tenga, vender todo, su ropa interior si es necesario y apostarlo todo. Le garantiza un acceso directo a la cima. Ellos van a caminar juntos hacia la cima. ¿Qué envidia le tiene ahora mismo? En sus tiempos no existían nobles de esta manera. Unas semanas después, nos vamos a un bosque pacífico. Lucian estaba caminando con Hans tranquilamente. Para él esto era refrescante. La vida puede ser tan fácil. Banquetes servidos puntualmente. Su habitación está limpia sin que él haga nada. Incluso le preparan su cama para dormir. Y antes de morirse de hambre era parte de su rutina diaria. Gracias a esto, no solo pudo concentrarse completamente en recuperarse, sino que también pudo ocuparse de algo más que había estado pasando en su mente. En este mundo, la existencia de Jake, quien era un guardia de la familia Valdek, confirmó con un capitán de los guardias que nadie con su descripción se ha aplicado jamás. Y el turno que él tenía entonces está ahora en manos de un completo desconocido. En realidad para él esto es lo mejor. No gana nada reuniéndose con él, solo sería una distracción. No tiene la confianza para enfrentar a su antiguo él. Definitivamente moriría de la vergüenza. Inmediatamente Hans llama a su maestro. Le pregunta si de verdad piensa entrar a ese lugar. Él dijo que jamás pondría un pie cerca del campo de entrenamiento porque lo odiaba con toda su alma. Lucian no lo recuerda, pero Hans le recuerda que desde que el segundo joven maestro le dio una paliza durante el entrenamiento aquel día, él dijo que nunca volvería. Por la reacción de Hans, más o menos ha entendido la situación. La esgrima es una habilidad obligatoria para los hijos, así que debió ser la oportunidad perfecta para el segundo joven maestro. Bajo el pretexto de entrenamiento de esgrima, infundó violencia en el joven Lucian. Fue la forma perfecta de asegurarse de que jamás regresara al salón de entrenamiento. Entiende por qué se pone de esta manera, pero no tiene de qué preocuparse. Eso ya ha quedado en el pasado, solo necesita confiar en él y seguir en su camino. Se ha llenado de motivación. En el campo de entrenamiento hay unas personas hablando y no pueden creerlo, que el tercer joven maestro fue aquí por su propio pie. ¿Está seguro de que fue así? Actualmente está revisando el salón de entrenamiento con su propio personal. No sabe qué demonios está pasando con este mocoso entrenando aquí. No hay forma de que haya olvidado lo que sucedió ese día. O en realidad, tal vez esto sea lo mejor. Deben informar ahora mismo lo que está pasando. Se va a asegurar de dejarlo bien cocinado para cuando él llegue. Lucian, al ver todo, sabe que tenía grandes expectativas, pero para él esto lo ha superado por completo. No solo tiene una enorme cantidad de armas de práctica para poder usar sin preocuparse, sino también hay espacios gigantescos que no limitan los movimientos intensos. Pensar que un solo individuo posee una instalación así es increíble. Si hubiera entrenado en un lugar así, quizás más de sus chicos habrían sobrevivido. Pero en ese momento la persona que estaba hablando llega a donde está el tercer joven maestro. Es una sorpresa tan grande que honestamente no puede ni creerlo. Aún recuerdo vívidamente cómo dio media vuelta y escapó sin mirar atrás después de que su lección con el joven maestro Jordi hace un año. Justo era un ciervo perseguido por un lobo. Es por eso que ahora parece aterrorizado en este lugar, considerando que incluso trajo un sirviente a este sagrado salón de los guerreros. Ha pasado tiempo, ya que él, Hendrik, presenta sus humildes saludos. Hace un año personalmente lo instruyó sobre su postura junto con el segundo joven maestro. Debe recordarlo. Fue realmente un momento muy agradable para él. Lucian sonríe. Mira nada más a este mocoso, ya que esto va a estar completamente divertido. Pero para poder entender, tenemos que saber que los caballeros son la encarnación del honor y la lealtad. Es una costumbre que los jóvenes dominen las artes marciales como la etiqueta adecuada entre ellos. Solo cuando demuestran méritos en el campo de batalla o mediante misiones,
dichos logros son reconocidos debidamente. Reciben finalmente el título de caballero de su señor y realizan así la plenitud de su existencia. Al final, significa que no son diferentes de perro de casa con collares caros. Por eso están obligados a mostrar cortesía al señor que le otorga riqueza y honor, y también a su linaje. Y aún así, debe de ver la actitud tan arrogante que tiene ese tipo. La baja posición de Lucian dentro de la familia debe de influir mucho en esto, pero apoyarse en su patrón para comportarse así, eso hace que sea un factor principal. Si dependiera de él, inmediatamente lo comenzaría reforzando su mente con métodos de entrenamientos intensos, pero ese gran duque no permitiría algo de esta manera. Aún así, sabe que un caballero es una fuerza militar central y un recurso vital en la familia. Un castigo sin procedimiento formal solo va a crear fricción innecesaria. Aún no es el momento para tomar venganza, pero para él parece una tontería evitar el salón de entrenamiento, solo por lo que ocurrió en el pasado. A partir de ahora planea pasar seguido, aunque sea solo para aprender las formas de la espada. Como dijo él, ya pasó un año, así que debería moverse con prisa para recuperar el tiempo. Él no sabe lo que está diciendo el joven maestro, y Hendrik comienza a reírse ya que tiene un buen sentido del humor. Ya es demasiado tarde y aún así quiere aprender las formas ahora. Lucian le pregunta por qué tarde, pero parece que no lo sabe, así que se lo dirá. Si ya pasó los 15, puede considerarlo terminado. La forma de espada son técnicas secretas y un legado creado por sus ancestros. Simplemente, imitar sus movimientos otorga iluminación y fortalece al cuerpo físico. Esto es la esencia de la sabiduría antigua. Sin embargo, eso solo tiene sentido cuando el camino del maná está abierto. Como ese camino se cierra a partir de los 16, para él no sería más que un ejercicio físico. Hendrik le explica que la forma de la espada sin iluminación no son más que una cáscara vacía y un baile nada más. Aunque con mirada fría, sabe que pensándolo bien, quizás eso le quede mejor a su joven maestro. Podría aprovechar para convertirse en bailarín, en el número 1 del imperio. Así ahorraría tiempo si se encuentra su verdadero talento. Y si no, puede dedicarse a la jardinería. Después de todo, cada quien tiene un papel en el que le queda mejor. Hendrik está sonriente. Debe de mirarlo, sin palabras y sin poder responder. Para empezar, eso del camino del maná se cierra a los 16 y es una mentira total. Es una tontería que se desmonta con una pequeña investigación, pero para él da igual. Lo puede fingir. Luego puede fingir ignorancia y suavizarlo. Y el objetivo ya está logrado. Un tonto aplastado por su propia ignorancia, incapaz de replicar. Un gusano que es burlado por su subordinado y ni siquiera puede moverse del miedo, mostrando esa naturaleza patética igual que hace un año. Lucian inmediatamente le dice a Hendrik que por alguna razón eso no coincide con lo que él sabe. Le indica que el camino del maná se cierra alrededor de los 25, no de los 16, así que no entiende cuál es el problema de aprenderlo incluso ahora. Pero este no sabe qué acaba de decir. Parece que su señor se está equivocando ahora mismo. El hermano Jordi opina igual. Por supuesto, es un hecho muy obvio. Pero aquí termina. Como lo mencionó, no se va a atrever a debatirle nada. Pero Lucian en ese momento levanta la mano. Si así es, incluso su hermano lo dijo. Lucian le dice a Han que parece que la familia Valdek está perdida. Él también lo piensa. Debe de pensarlo. Han no sabe qué tiene en su mente, pero pensar que está confundido con algo que hasta un perro callejero lo sabe, a su edad tiene algo de sentido. ¿Cuántos talentos habrán perdido oportunidades por culpa de este conocimiento tan erróneo? Las lágrimas comienzan a invadir sus ojos. Pensar que su hermano tenía un cráneo tan hueco no puede creerlo. Hendrik no sabe qué está haciendo ahora, pero no quiere que lo detengan. Si lo que dice el caballero es cierto, para él esto es una vergüenza para la familia y una crisis evidente. Seguramente no está tratando de engañarlo, o sí, al hijo de su señor. Hendrik se asusta que acaba de decir, ¿cómo que intentó engañarlo? Pero Lucian no quiere que lo olvide. Solo habló sin pensarlo porque no podía creer esta situación. No hay manera de que un caballero de la familia Valdet haga algo tan mezquino como esto. Hendrik asustado sabe que no, pero en ese caso, esta es una situación que no pueden dejar pasar por alto así como así. Él le va a enseñar lo que pasa cuando abre la boca de más. Al señor Hendrik no parece darse cuenta de lo grave que es esto. Si solo pretendía humillarlo, iba a dejarlo pasar, pero el hecho de que él y todos los demás no lo vean con buenos ojos es culpa suya por olvidar su deber y perder el tiempo últimamente. ¿Cómo podría recriminarlos por eso? Pero sin embargo, si usted, un caballero y su hermano, el pilar del Gran Ducado, está frenando la capacitación de talento por culpa de información incorrecta, esto es algo que no puede ignorar. Esto va a provocar grietas en el poder militar, en los caballeros de Valdek, y hablando estrictamente, podría volverse un gran peligro para la seguridad del pueblo y del territorio. Como quien lleva el nombre de Valdek, es natural que se indigne.
Sabe que ha salido perfecto. Le indica al señor Hendrik que ahora entiende la gravedad del asunto. Será mejor que se prepare, ya que tiene la intención de informarle esto a su padre y solicitar una investigación interna. Hendrik no puede creerlo. Ese chico antes temblaba solo con escuchar su nombre. ¿Cómo es que ahora arma un escándalo tan grande? No puede creerlo que ese mocoso siempre haya sido así. Él era frágil como un cordero. Esto se siente muy mal. Pero en ese momento preguntan qué es lo que está pasando por tanto alboroto. Es un lord. Ha llegado justo a tiempo. Por fin ha aparecido. Jordi le pregunta inmediatamente a Lucian Waldeck qué hace en este lugar. Todos están sorprendidos e inmediatamente el perro sucio de Hendrik se va hacia donde está él. Puede explicarlo todo. De hecho, la situación ahora mismo y tartamudea, está muy nervioso, pero lo manda a callar. Es suficiente. No necesita explicar nada. Vio su deshonra con sus propios ojos. Pensar que se dejó manipular por un niño que apenas tiene la mitad de su edad, realmente para él es decepcionante. Debe de componer su expresión, al menos que quiera ponerse en una posición aún más incómoda. Hans está asustado detrás de Lucian. El Lord Jordi parece realmente enojado por esto, pero ciertamente su expresión es bastante notoria, ya que es el segundo príncipe de Waldeck, Jordi Waldeck. Incluso cuando servía como guardia del palacio, era famoso por su temperamento de perro, definición misma de un noble como noble. Como su facción era más débil que la del primer príncipe, trajo a muchos forasteros, y la mayoría terminó en un terrible final. Una vez que decidía que alguien no servía, le inventaba un crimen y lo desechaba, así de fácil. Lucian lo saluda al príncipe Jordi. ¿Cuánto tiempo sin verse al segundo príncipe? Le pregunta si ha estado bien. Jordi inmediatamente lo llama imbécil. Lucian se disculpa, pero no sabe qué significa eso. Cualesquiera que hayan sido las palabras entre él y el señor Hendrik, lo vio todo. Se atrevió a manchar la dignidad de la casa Waldeck. Lucian quiere que le explique eso un poco más claramente. ¿Cómo así que marchar? Pero parece que el Sir Hendrik ha estado fuera de servicio. ¿Qué fue lo que ha pasado? Pero usar su nombre para provocar caos innecesario, eso es indudablemente su error, y no puede escapar de la responsabilidad. Sin embargo, no tiene intención de reprenderlo por este incidente. Es plenamente consciente de cuánta sangre ha derramado por la casa de Waldeck, a diferencia de él, que ni siquiera soportó el entrenamiento básico con espada y huyó como un cobarde. Cree que tiene derecho a sermonear a alguien. Lucian Waldeck aprende primero a respetar a sus caballeros, porque gracias a ello, Waldeck existe. Jordi le dice a todos que se disculpa al nombre del chico por el disturbio de hoy. Fue el error de un niño inexperto, así que por favor sean indulgentes. Vigilará de cerca a este necio hermanito suyo. Lucian se emociona, así que quiere jugar de esa manera. Qué rápido te funciona la cabeza. Aunque a él fue quien insultó, lo está torciendo para convertirlo en una ofensa hacia los caballeros y aprovechar la ocasión para pulir su reputación. Le va a conceder esto. Pero Lucian, como esperaba de él, su querido hermano, aunque hubiese un malentendido entre el señor Hendrik y él, claramente lo insultó primero y debería de estar regañándolo, y aún así le concede una enseñanza tan valiosa. Llamar a su cabeza un casco vacío sin decir que está hueca y suena a una lata. En fin, está avergonzado de haber dicho cosas tan bochornosas. Gracias a su magnanimidad, ha aprendido otra lección el día de hoy, sorprendiendo a todos los caballeros. No pueden creerlo. A cambio de esto, lo va a usar como un escalón para borrar por completo la imagen débil de Lucian y hará que todos graben en su mente que el tercer príncipe del pasado ya no existe en este lugar. Y con esto, le pregunta inmediatamente si puede retirarse. Permanecer aquí por más tiempo no va a beneficiar a ninguno de los dos. Jordi White se molesta. Es un mocoso insolente. Parece que no entiende la gravedad de todo esto. Cree que puede simplemente irse de este lugar. Pero Lucian le pregunta si lo olvidó. Padre lo observa muy de cerca últimamente. No tiene nada que perder, pero él, como hermano, va a tomar su silencio como su permiso. Entonces se retira y toma a Hans y se van de allí. Deben de correr. Hendrik ve a Jordi y está muy enojado. No puede creer que realmente lo vaya a dejar ir, pero tiene una intención asesina increíble en su cuerpo. Nos vamos nuevamente con Lucian. Hans, asustado, le pregunta si está todo bien. Él conoce el temperamento del maestro Jordi. Nunca dejará pasar algo como esto. Y aunque lo hiciera, es aterrador, y él ya no entendió, debe de calmarse. En ese momento tiene un recuerdo. Solo los que han sufrido conocen ese sentimiento. Cuando un superior incompetente causa problemas y te deja a ti soportar todas las consecuencias. Pero no hay nada más miserable que eso. Eso no le pasará, así que debe de levantarse. Un caballero no se atrevería a hacer algo así y él no lo va a permitir tampoco. Y ha sufrido bastante por su culpa. Cuando el maestro actúe como un idiota, los de abajo son los que mueren por ello. Y siendo él su asistente personal, debe de haber sido aún peor para él. Él le va a prometer algo.
De ahora en adelante, no va a permitir que su gente sea despreciada ni que tiemble de miedo por tonterías. Así que van a hacer un buen trabajo juntos y le tiende la mano. De vuelta al palacio, sabe que después del incidente de la sala de entrenamiento, se preguntaba por qué todo estaba tan silencioso. El Jordi que conoce no es el tipo que se quede quieto mientras recibe una paliza. Él lo sabía. Este es el truco patético que te hace actuar con tanta arrogancia. Sabe cuánto tiempo había estado esperando este día. Hans no sabe qué habla, pero tiene razón su joven maestro. De ninguna manera pueden dejar pasar esto. Le pregunta si está listo y por supuesto, Lucian no sabe cómo se atreve a tocar su dinero y su salario. Todo esto empezó con el plan de presupuesto que recibió hoy. El día que se suponía que iba a comprar hierba de luz de luna y abastecerse de suministros necesarios. El día en que se suponía que su cuenta debía de ser recargada. Y eso se suponía que iba a pasar hasta que recibió esa carta. En resumen, el presupuesto de Lucian Waldeck se redujo en un 75%, el salario de Hans en un 30%. Y así es, este estúpido bastardo se apoderó de su presupuesto a través de la sirvienta que instaló en su anexo. La malversación de fondos es un delito grave castigado con la muerte incluso en la sociedad aristócrata. Sin embargo, la razón por la que pudo cometer un acto tan atroz fue porque encontró una brecha por donde infiltrarse en su lado. Tras el fallecimiento de la consorte del tercer joven señor, es decir, la madre de Lucian, Lucian había delegado la gestión del presupuesto a otra persona, a la jefa de sirvientas, Dana, quien había estado a su lado durante muchos años. No a esa jefa de sirvientas joven e inexperta que está en ese lugar. Es la primera vez que lo saluda en persona. La encantada de conocer al joven maestro Lucian. Ella es Jenny, la nueva jefa de sirvientas reemplazando a la maestra Dana. Intentó al menos saludarlo cuando lo nombraron, pero en aquel entonces parecía completamente reacio a salir. ¿Acaso ya terminó su largo periodo de ausencia? Hans se enoja. ¿Qué modales son esos para dirigirse a su joven maestro? Pero Lucian le dice que tranquilo. Ella tiene razón. Van a dejar de lado estos asuntos menores por el día de hoy. Hay algo más importante que debe resolver ahora mismo. Va a ir directamente al grano. Le pregunta si ella escribió ese presupuesto y comienza a reír. Se preguntaba por qué la llamó y fue por el presupuesto. Sí, ella lo escribió. Como el joven maestro había otorgado la autoridad a la antigua jefa de sirvienta, cumplió todas las tareas asignadas. Pero esto sí que la desconcierta un poco. De repente les cuestiona a ella que trabajó con diligencia. Este era originalmente su trabajo del joven maestro. Él sabía que usaría eso como excusa. Claramente fue un descuido de Lucian. Lo entiende y supone que se puede evitar, pero incluso dejando eso de lado hay algo que no entiende. Confirmó que la mayoría de fondos que su padre le había dado de nuevo se destinaron a aumentar los salarios de los sirvientes. Ha sufrido mucho por su negligencia, así que podría considerarse eso como una compensación. Pero ¿por qué le recortaron el sueldo a Hans en lugar de subirlo? Eso le parece demasiado descarado. Pero ella supone que fue un error. Hay tantas cosas por las que tiene que preocuparse, que cuando ella se encarga de todas las tareas del hogar, todos los presentes pueden dar fe que su carga de trabajo es completamente excesiva. ¿Están de acuerdo? Y todas, nerviosas, inmediatamente le dicen que sí. Jenny ha estado muy ocupada. De ahora en adelante, ellos van a asistir mejor a la señorita Jenny. Lucian respira. ¿Se van a ir de allí? El cuerpo es suyo, pero parece que todas sus extremidades solo obedecen órdenes ajenas. Le dice a la jefa de sirvienta que tiene una última pregunta y espera que responda con cuidado. ¿Sabe quién es su maestro? Y ella le dice que sobre eso le va a preguntar a Jordi. Nos vamos a las afueras. Un tejido ya podrido solo puede sobrevivir si se estirpa por completo. Es exactamente su situación ahora. Ha ido con su joven maestro a una taberna. Dijo que iba a pescar para buscar su paz mental. Pero este lugar es diferente. Hay muchas personas batallando y básicamente es un ring de boxeo. Le pregunta a Hans si no lo siente ya. Este lugar es para pescar algunos peces gordos. Al llegar a la barra, le dicen que esto no es un sitio donde mocosos como él deben de merodear. Deben de largarse de ese lugar mientras es amable. Pero Lucian les responde, ¿qué casa de apuesta tan quisquillosa? ¿Acaso no aceptan a este tipo de clientes? Pero antes, sabe que hay varias razones por las que no se ha encargado directamente de la jefa de sirvientas. Primero, Jenny no es una simple jefa de sirvientas, es la hija de la niñera que cuidó a Jordi desde que era un bebé. Meterse con ella sin cuidado solo avivará las llamas. Segundo, la jerarquía del lado de Lucian era más caótica de lo que imaginaba. Dado que esta situación desafía el sentido común, se necesita una solución más adecuada. Y por último, el archiduque debe de saber esto. En otras palabras, arreglar este problema debe ser una prueba para él mismo. Entonces va a tener que demostrar de lo que es capaz, y en este juego de cartas sabe que debe de ganar algo de dinero para poder progresar en esta vida. No sabe cuántas partidas de racha ganadora lleva, es muy bueno, su oponente es un veterano, él ha perdido.
Le pregunta si ya se rinde, ya que esto se está poniendo divertido. Se quiere divertir mucho más. Hans está sorprendido. ¿Desde cuándo el joven maestro tiene esa clase de habilidades? Lucian pregunta si hay alguien más que quiera apostar con él. Ya que ha escuchado rumores, esto es todo lo que tienen. Ahora que ha ganado tanto dinero, es hora de que este tipo haga su movimiento. Y justo ahora, ha salido. Lamenta no haber reconocido a una persona tan honorable. Va a disculparse en saludarlo. Es Hugo, el gerente de este lugar. Un mayordomo le dice a los demás que por las circunstancias imprevistas el lugar ha sido cerrado. Han causado inconvenientes a otros clientes y acaso eso importa. Mientras el joven señor Lucian pueda pasar un rato agradable para él, eso es todo. Pero ha pasado un tiempo desde que salió, pero aún así lo reconoce. Se necesita esa clase de sensibilidad para ganarse la vida en este negocio. De nuevo le pide disculpas por la tardanza en saludarlo, pero no debe de preocuparse ya que solo vino a cambiar un poco de aires. Realmente es un gran joven. Hacía tiempo que no veía un cliente ganar tanto dinero. Si no es mala educación, quiere enfrentarse a él. Le pregunta si él mismo, y por supuesto, no estaría a la altura de enfrentarse directamente al joven señor, pero al estar a cargo de este lugar ha adquirido algo de experiencia. Supone que bastará para eliminar el tiempo. ¿No lo crees? Hans está completamente asustado y quiere regresar ahora mismo. Ya ha ganado mucho dinero y ese hombre es de muy mala espina. Ha visto muchas personas temibles dentro del palacio, pero esa mirada realmente es de las peores que ha visto en su vida. Hans no ha desperdiciado su tiempo como sirviente. Claro que esto es algo de lo que se puede esperar. Es el tiburón negro Hugo. En el futuro es un hombre que sacudirá al bajo mundo. Su camino comenzó en oscuros callejones de una ciudad. Solo poseía un cuerpo fuerte, pero frente a él, ninguna barrera podría resistirse a su combinación de violencia y astucia. Rápidamente destacó y tras involucrarse en apuestas, contrabando y asesinatos por encargo, llegó a controlar el bajo mundo de 5 territorios, convirtiéndose en el rey de la noche. Luego de eso, aprovechó la división que se avecinaba en el imperio y se autodenominó un varón. Renació como uno de los señores de la guerra del imperio. Aunque todavía es un novato, como dijo Hans, este chico es peligroso y hoy ha venido a cazarlo. Ya han repartido la mano. Lucian le explica que es una partida de cartas sencilla y para Hugo está bien. No pondrá un límite máximo a las apuestas. No puede permitir que el joven señor que ha venido hasta aquí en persona se aburra. Lucian está contento y Hans está asustado, ya que por fin ha encontrado a alguien que pueda identificarse, y Hugo le indica que es un honor para él, aunque sabe que un típico mocoso ignorante depende de su familia para salir adelante. Ni siquiera se ha dado cuenta de que lo acaba de decir será su propia sentencia de muerte. Sabe que es algo bueno la verdad. No estaba en el plan de que el croupier asignado fuera desplumado, pero un mocoso como ese que siempre se hunde más y más en una trampa cuanto más pierde. Lo va a devorar hasta los huesos a este mocoso despreocupado. Lucian le dice que debe de mirar. Hugo no sabe qué pasa, pero no es nada grave. Antes de empezar tiene una pregunta que hacerle. Y por supuesto, le va a responder con toda la sinceridad. Lucian le dice que es la primera vez que se ven, pero le cayó muy bien. Se puede saber mucho de los superiores con solo observar a los subordinados. Aunque no sea legal, gestionar algo de esta envergadura requiere más una habilidad común. Si se hubieran pasado de la raya, se habrían enterado y lo habrían castigado hace mucho tiempo, ya que Hugo sabe que conociendo su lugar, tiene cuidado a no ofender a los superiores, pero no tiene que ser tan rígido, le indica Lucian. Aunque él esté del lado de la familia Valdet, no es tan aficiante. Entonces le va a agradecer que le responda con sinceridad. ¿Cuándo planea comenzar a la producción a la gran escala? Hugo no sabe de qué está hablando, pero ya sabe eso, están preparando en Vestra. Se refiere a la droga alucinógena ilegal, sorprendiendo inmediatamente por lo que dice. La tensión en el ambiente es palpable. Hans está completamente asustado por lo que dice Lucian. Mientras que Hugo está sorprendido y tartamudeando, le pregunta a su joven amo de qué demonios está hablando. Un alucinógeno. ¿Pero qué es eso? Pero allí, Lucian lo interrumpe inmediatamente. No quiere que se haga el tonto. Lo escuchó perfectamente. ¿Para qué pregunta otra vez? Fue instigado por la casa Logran, ¿no es así? Con una sonrisa, un poco de amigos. Aunque inmediatamente la cambia. Se refiere a desestabilizar a la casa Valdec distribuyendo drogas ilegales. ¿O no es así? Aunque pensar que un marqués daría órdenes tan bajas, hay ciertas líneas que simplemente no deberían de cruzarse. ¿No es cierto? Hugo le pregunta, pero este no sabe qué responder ni sabe qué decir. Ha comenzado a sudar mientras que Lucian sigue hablando. Debe de esperar un momento. En este caso, sería más preciso decir que es el más impresionante. El descaro de cometer semejantes actos en los territorios de la casa Valdec. ¿De dónde se saca uno tanto valor para hacer este tipo de cosas? En el momento en el que algo salga mal y lo atrapen, todos los asociados a la casa Valdet clamarían por despedazarlo.
todos y cada uno de ellos sin excepción. El ambiente cada vez está más tenso, nadie dice nada ni hace ningún tipo de movimiento. Lucian le indica a Hugo que su mente debe de ser un completo caos en este momento. Este plan, donde el fracaso significa la muerte, ha quedado completamente al descubierto. Ante la peor parte posible, ante la casa Valdet, a quienes has estado intentando hacer esto. Pero se preguntarán, ¿cómo Lucian conoce esto? Recuerda que él era Jack en su vida pasada y originalmente se suponía que este incidente no saldría a la luz hasta dentro de 2 años. Para ese entonces, el archiduque habría recibido un informe que las drogas se estaban propagando por los territorios, y aunque asaltó la base de operaciones en ese momento, Hugo ya había huido de la ciudad. Que lo jodieran en aquel entonces realmente estaba rindiendo frutos en este momento. Hugo, sin saber qué decir y con el ambiente muy tenso, le indica a su joven amo que cree que haya habido un malentendido, pero Lucian no lo cree. Un malentendido es todo lo que tiene que decir. Hugo se explica, aunque tembloroso, que simplemente es un hombre insignificante que gana algo de dinero en una pequeña tienda. Él, traficando drogas, por favor. Seguro que alguien celoso le difundió estos rumores infundados en él. Si le da la oportunidad, va a encontrar la fuente de estos rumores con sus propias manos, siendo la persona más honesta del mundo. Pero Lucian simplemente con una sonrisa y riéndose, le habla sobre esos rumores infundados, ahora es que lo dice. Entonces Lucian le pregunta que supone que el molino de arroz que respalda es solo una tienda común, ¿verdad? Y que el pasaje subterráneo de aquí simplemente conduce a las afueras de los muros del castillo, no es más que también un desagüe, ¿correcto? Hugo comienza a temblar, está al descubierto. Lucian quiere preguntar una última vez, ¿en qué etapa se encuentra ahora con la distribución de la droga? Hugo no sabe qué decir, se sienta, está sudando, está completamente fuera de control. Sabe del negocio de la fachada y del pasaje secreto. Si sabe tanto, las excusas no van a servir de nada. En ese caso, Hugo tiene una idea muy mala. Debería de eliminarlo, es lo que piensa. Sabe que sus guardaespaldas tienen cuchillos y están armados. Un mocoso noble sin escolta debería de ser fácil de eliminar de un solo golpe y quitarlo del camino. Hans está completamente nervioso y está llorando, quiere irse de este lugar. Pero Lucian, con voz calmada, le dice a Hugo que debe de pensar bien antes de actuar. Lo que está en juego en esta apuesta es su propia vida. Debe de tener cuidado, considerando cómo llegó a su posición. Hugo se da cuenta de que es increíblemente estúpido. ¿En qué estaba pensando?, se pregunta. Ponerle una mano encima a un hijo de la casa Valdet acabaría suplicando que le dieran de baja de este mundo. Simplemente cierra los ojos, tiene que sobrevivir pase lo que pase, y sin pensarlo 2 veces, simplemente se arrodilla para él. Quiere que lo perdone y le suplica por su vida. Hugo le dice que cree que debe tener una razón para haberlo venido a buscarlo él mismo, sorprendiendo tanto a Hans como a Lucian lo que le dice. Aunque Lucian sonríe un poco, pero Hugo le indica que de lo contrario, su cabeza ya habría dejado sus hombros hace rato. Será su perro si así lo desea. Si le dice que ladre, lo hará. Si le dice que se arrastre, se va a arrastrar. Enseguida todos los subordinados de Hugo también se arrodillan, y todos al mismo tiempo le pide que tengan piedad. Por favor, perdonen a todos y al joven amo, enfrente de Lucian. Lucian tranquilamente toma una que otra ficha. Sabe que mantener un perro no estaría para nada mal. Justo estaba pensando en que necesita un lacayo al que pudiera dar. Hugo, emocionado, le da las gracias, ya que solo debe dar la orden y hará cualquier cosa. Pero Lucian se le acerca. Debe de saber algo. ¿No es eso un poco aburrido?, le pregunta, confundiendo a Hugo, ya que él no parece el tipo de persona que se conformaría con ser solo un perro de casa. Le dice a Hugo que debe de escuchar algo. ¿No te gustaría intentar ser un caballero?, sorprendiendo a Hugo. Estas palabras recorren en su mente. ¿Cómo que no le gustaría ser un caballero? Inmediatamente comienza a pensar. Fue un sueño que alguna vez anheló con todas sus fuerzas, pero al final no tuvo más remedio que renunciar a ese estúpido sueño. Con el tiempo se volvió cada vez más claro, y yéndonos a su recuerdo, no importaba cuántas veces perfeccionara sus habilidades, ni cuántas veces arriesgara su vida por su amo. Al final, le tiraban la bolsa de dinero ya que él era un simple perro. Era simplemente una herramienta conveniente para la nobleza. Porque realmente no importa lo que haga, no puede cambiar ese estúpido estatus con el que él nació. Incluso recibiendo esa herida en su cara.
Esas palabras le retumban en su mente. No le gustaría ser un caballero y realmente se lo piensa. Inmediatamente clava su cara contra el suelo. Si pudiera ser un caballero, incluso le vendería su alma. Y arrodillado allí le pregunta si de verdad podría convertirse en uno. Pero Lucian inmediatamente le jura por el honor de la casa Valdet: si algún día puedes alcanzar un honor y una integridad de lo que no te avergüences, entonces algo tan trivial como su estatus no será un obstáculo. Lucian le pregunta a Hugo si no vivirá como un hombre en lugar de como una herramienta, sorprendiéndolo inmediatamente. Nos vamos unos días después a la mansión de Lucian. Las sirvientas están un poco asustadas, no sabe qué es lo que sucede, y los sirvientes ni se digan, todos están muy nerviosos, mientras que Lucian le pide permiso para presentárselos a todos. Es una persona talentosa que ha contratado en el exterior. Están todos en la oficina de Lucian, mientras que él está un poco relajado. Quiere que Hugo se presente frente a todos. Hugo, con voz firme, le indica que su nombre es Hugo, y a partir de hoy estará al servicio del joven amo. Con una mirada de psicópata, espera poder trabajar bien con todos ellos y llevarse muy bien en esta nueva vida. Ya que están todos reunidos allí, Lucian está muy tranquilo. Aplaude. Ahora bien, ya han terminado con todas las presentaciones. Quiere que traigan a la doncella principal a este lugar. Los mayordomos no entienden para qué quiere a la doncella principal. ¿Por qué deben de traerla en este lugar así tan de repente? Lucian le pregunta por qué más la doncella principal también debería de saludar a Hugo, ¿o no? Mientras que Lucian piensa, no pueden dejar que los regañen como la última vez, y es correcto, no le queda más opción que informar primero a la ocupada doncella principal. Lucian se da cuenta de que su comportamiento es justo como él lo esperaba. El personal ya pasó el punto en el que los métodos normales funcionan. Por supuesto, es la respuesta obvia para cualquiera, ya que ellos están asustados y mirándose entre sí, no deben de ser imprudentes. A sus ojos, Lucian debe de parecerles una cuerda podrida a la cual deben de aferrarse. En ese caso, Lucian se va a asegurar de que realmente lo entiendan. El mayordomo le dice al joven amo que por favor considere su situación. Él lo sabe más que nadie. Lord Jordi presta especial atención a la doncella principal. ¿Qué poder podrían tener ellos sobre ella? Todos comienzan a gritar. Tienen razón. Por favor, debe de ser comprensivo, porque está avivando estas llamas deliberadamente. Solo quieren vivir tranquilamente como antes. En ese momento Hans se enoja. Todos ellos deben entrar en razón. ¿Acaso han olvidado por completo los deberes que tienen ellos para la casa? El amo de este lugar es el joven amo Lucian, no el segundo joven amo Jordi, sorprendiendo inmediatamente a Hugo. Pero Hugo sonríe. Al mayor Hans quiere que por favor le deje esto a él. Sus palabras tan afiladas parecen demasiado buenas para que estos tipos las entiendan. Se le acerca a Lucian y le dice a su joven amo que ya ha identificado lo que debe de hacer. Lucian se sorprende, ¿tan rápido? ¿Y sí? Con estos bastardos que no conocen su lugar, deben inculcarles lealtad, es algo muy sencillo. Han está asustado, pero Hugo le dice que sin embargo podría ponerse esto un poco ruidoso. Solicita su permiso. Lucian, contento con lo que dice, sabe que sin duda es rápido de mente. Esta es la primera razón por la que lo reclutó a Hugo. La suerte también estuvo de su lado. Hugo apenas estaba en las primeras etapas con respecto a las drogas. Si hubiera avanzado más, ni siquiera él, Lucian, habría podido hacer algo. Le pone su mano sobre su hombro y le indica que por supuesto lo permite. Eso es exactamente lo que él quería hacer. Ahora Lucian y Hugo están completamente sincronizados. No se debe de preocupar y debe darle un buen espectáculo. Y para Hugo está bien y como ordene. Hugo va al frente donde está el mayordomo. El mayordomo se da cuenta de que es extremadamente grande. Es fuerte, aunque se ve aún más grande de cerca. Pero ¿por qué va tan intimidantemente frente a él? Se dice que no debe de tener miedo, aunque ya está sudando y de seguro está completamente chorreado. El mayordomo sabe que al final del día solo es un matón de los callejones, y con mucho valor, aunque con la voz temblorosa, le dice que parece que está dando un paso al frente sin conocer la situación de este lugar. Sería prudente que eligiera el bando correcto. ¿Tiene idea de lo cruel que es el Lord Jordi?, le pregunta a Hugo. La marea se ha inclinado a su favor hace mucho tiempo. Pero Hugo no dice nada, simplemente cierra su puño. Este mayordomo continúa hablando. No será tan tonto como para arriesgar su vida por unas cuantas monedas, ¿o sí? Hugo le pregunta si esas son sus últimas palabras y qué patética que son. El mayordomo no entiende lo que le dice,
pero ahora sí se lo va a entender bien, ya que le ha dado un buen golpe, sorprendiendo a las sirvientas y a los mayordomos, ya que ha ido volando directamente contra la pared, mientras que Hans está asustado y nuestro protagonista Lucian está contento por lo que observa. Hugo simplemente ve por desprecio a este mayordomo, el cual está noqueado completamente en el piso. Todos los demás comienzan a gritarle, ¿qué es esto de usar la violencia? Aunque el joven amo lo haya traído a este lugar, de verdad cree que tiene derecho a hacer este tipo de cosas, aunque estos gritos como que el espíritu de Hugo lo hace moverse mucho más. Tiene más que suficiente derecho para hacerlo, porque él se ha especializado en educar a estos bastardos locos que no respetan a quien deben. Vemos simplemente una taza de té, cómo se está moviendo por los golpes que están pasando dentro de la habitación. Vemos a uno desmayado, mientras traen a rastras a Jenny. Ella no entiende qué sucede, quiere que lo suelten. Lo ha dicho. Cree que pueden salirse con la suya, les pregunta. Pero los mayordomos lo mandan a cerrar la boca y debe de seguirlos. Todavía ella no ha entendido bien la situación. Al momento de abrir la puerta, Jenny está enojada. ¿Cómo se atreven a levantarle la voz? Lo hará pagar por lo que hizo el día de hoy. Pero en ese momento se da cuenta de que todos los sirvientes están arrodillados en el suelo, sin decir ni una palabra. Todos están temblando, y los mayordomos le indican que tal y como ordenó, han traído a la doncella principal Jenny a este lugar. Lucian tranquilamente está viendo por su ventana, enseguida voltea y cambia su rostro a algo más amigable. Ya está aquí en este lugar, solo les pidió que la traeran, pero parece que todos se entusiasmaron un poco de más. Jenny no sabe qué pasa, en su cara se nota un poco rojiza y está temblando, pero con valor le dice qué significa todo esto. Cree que puede salirse con la suya. Si pensó que se asustaría, está equivocado. Lord Jordi jamás permitiría que esto se quede así, zafándose de los mayordomos. Pero Lucian no dice absolutamente nada. Ella sigue hablando, ya que si se detiene ahora se va a asegurar de que los sucesos de hoy mismo terminen en este lugar. Pero Lucian le dice que se calme un poco. ¿Quién dijo que esto iba a terminar el día de hoy? Acerca su mano a un látigo e inmediatamente se da en su mano. Esto apenas está comenzando. Jenny no sabe qué decir. Ahora sí ha quedado completamente asustada. Lucian le indica a la doncella principal que puede decir lo que quiera, porque hoy morirá aquí mismo sin importar qué suceda. Pero antes conoceremos la ejecución, ya que desde tiempos antiguos ha sido un método ostentoso y un medio eficiente para emitir una advertencia. Tiene una justificación y el objetivo es claro, y sobre todo queda claramente grabado. En otras palabras, incluso sin cambiar por completo al círculo interno, ellos se van a doblegar. Lucian se acerca a Jenny. Ella está al frente, aunque está muy asustada, pero se mantiene firme frente a nuestro protagonista. Lucian sabe que es suficiente, y a través de lo ocurrido hoy también podrá hacérselo saber al archiduque. Tiene ese látigo en la mano, sabe que el débil y miserable tercer hijo ya no existe. Llama inmediatamente a uno de ellos, para que arrodille a Jenny enfrente de él. Ella está asustada, pero se ríe. Le dice a su joven amo que será mejor que lo piense bien. Dijo que la mataría, pero si deja aunque sea un pequeño rasguño en ella, cree que el amo Jordi se quedará de brazos cruzados, con una risa en su rostro, ya que ella se siente apoyada por el joven amo Jordi. Además, su madre fue la niñera del amo Jordi. Como hija de esa niñera es como su hermana. Lucian no indica nada, simplemente la observa con desprecio. Le pregunta si es todo lo que tiene que decir. Si esas son sus últimas palabras, está bien repetir lo mismo siempre. Si sigue gritando el nombre de su hermano hasta el momento de su muerte, eso se sentirá un poco injusto. Jenny se nota un poco rara, no sabe qué pasa, pero le indica que si tiene más cartas que jugar debe demostrarlas ahora. Ella tartamudea, es decir, el amo Jordi va a hacer algo. Lucian le explica a la jefa de sirvienta, cree que está profundamente equivocada en algo. Ya tiene más que suficiente justificación para quitarle la suscripción de este mundo, empezando por insultar a un noble, así como negligencia, incitación, malversación y más, asustando por completo a Jenny. Lucian le indica que también parece que olvidó su lugar, solo porque fue criada por la misma niñera. Le pregunta qué cree que realmente puede hacer el Jordi por el que ella está llorando. A lo mucho podría golpearlo unas cuantas veces y darle el asunto por terminado, pero ni siquiera puede hacer eso si su padre interviene. Pero tiene algo más que decirle, o tal vez le dé una recompensa por hacerlo, por encargarse de una mocosa sin control que no tiene nada que hacer. Ha comenzado a sudar y a transpirar. Lucian le ha infligido el miedo. Jordi es solo uno de los sucesores, igual que la persona que tiene enfrente de ella ahora mismo.
Lucian sabe que definitivamente le dio una oportunidad y ella misma provocó la situación. Ha comenzado a temblar, sus manos muy temblorosas. Ella sabe que estaba equivocada y está temblando mucho. Quiere que su joven amo la perdone, pero Lucian no dice nada. Debe considerarlo ahora simplemente como una mala suerte. Y en ese mismo momento comienza con el castigo. De vuelta a la mansión, va inmediatamente corriendo. Esto no tiene ningún sentido posible. Hace solo unos días, él fue quien se retiró tras ser humillado por Jenny, y ahora está desatado diciendo que la va a eliminar. Eso no es lo único extraño tampoco. Por si algo así sucedía, puso a gente en el anexo donde se hospedaba Lucian. Los sirvientes seguramente habrían intentado detenerlo. Que las cosas hayan llegado a esto a pesar de todo, significa que ha tomado el control de los sirvientes. Ha llegado y le dicen al joven amo que el informe debe de estar equivocado. Debe de calmarse un momento, ya que considerando su personalidad, no tiene ningún tipo de sentido que logre dañar a alguien. Sobre todo, él es quien más le teme al joven amo Jordi. Y sí, pero definitivamente algo no encaja. En ese momento escucha los gritos, y al momento de ingresar, simplemente vemos a ese látigo bañado en lo que ustedes saben. La situación es fea, ya que Hugo tiene a Jenny tomada, mientras que Lucian está parado al frente. Le pregunta inmediatamente qué cree que está haciendo ahora mismo, pero Lucian le dice a su hermano que lo trae por aquí. Lo siente, pero ahora mismo está ocupado, así que por favor quiere que regrese más tarde. Hoy tiene que arrancar de raíz esta impureza. Le indica a Hugo enfrente de todos que debe subirla de nuevo. Le dice que sí, pero Jordi le indica a Oliver, a Herthe, que traigan a Jenny ahora mismo. Y le indica que sí. Se van inmediatamente hacia donde está Jenny, pero Lucian con una simple palabra a Hugo le dice que si alguien se acerca a menos de 3 pasos de ellos, puede cortarle la garganta a la jefa de sirvientas. Voltea con una mirada asesina, ya que él va a asumir toda la responsabilidad. Inmediatamente ellos se detienen, y Hugo sabe que no va a dejar salir con vida bajo ninguna circunstancia a ninguno, así que debe de estar tranquilo. El cuchillo está cerca de su cuello, y Jenny está llorando, llamando a Lord Jordi. Inmediatamente le pide que guarde esa daga. Si no obedece sus órdenes ahora mismo, no solo va a cortar su cabeza, sino la de toda su familia, y los va a colgar en el muro del castillo. Pero en ese momento una voz le dice que se teme que eso no va a poder hacer, y él no entiende por qué, pero su amo es el amo Lucian. No tiene ninguna razón para obedecer las órdenes de alguien que no es su amo. No importa lo que le suceda después, es su deber seguir las órdenes de su amo en ese momento. Él aprieta su puño, sabe que no tiene control sobre esta situación. Le pregunta a Lucian qué hizo Jenny para que esté actuando de una manera tan cruel. Pero simplemente le indica que insultó a su superior, desobedeció órdenes e incluso manipuló el presupuesto. Simplemente está aplicando un castigo adecuado. No debería distinguir entre los asuntos públicos y los privados, asustando a Jordi. No sabe quién demonios es este tipo. Pero antes nos vamos a algo. En la casa Valdec, el primer joven maestro, Tristan Valdec, y el segundo joven maestro, Jordi Valdec, se encuentran actualmente en una guerra de sucesión. En otras palabras, hasta que llegue el día decisivo para Jordi, este era un momento crítico para que por encima de todo consolidara su posición. Sin embargo, recientemente fue humillado públicamente por Lucian, y como resultado, sufrió una pérdida al verse obligado a apartar a su caballero más cercano, Sir Hendrik. En una situación como esta, si incluso esta vez falla en proteger a Jenny, quien es como sus propias manos y pies, inevitablemente se convertirá en un punto de inflexión, donde la desconfianza y las grietas comenzarían a extenderse entre quienes lo siguen. En pocas palabras, era un jaque mate por completo. Jordi le indica a Lucian que él gana, debe dejarla ir, sorprendiendo a todos. Han no puede creerlo, y Hugo simplemente sigue sosteniendo la daga, esperando las órdenes de Lucian. Pero Lucian le indica que eso ni siquiera da risa. Pretende simplemente barrer todo bajo la alfombra con una sola palabra, después de saquear el valioso sustento de otra persona. ¿Crees que su lengua está bañada en oro o qué? Los nobles de verdad no pueden creer lo estúpidos que son. Lucian le dice de qué está hablando su hermano ahora mismo. Ganar. Él solo está cumpliendo con los deberes como el tercer hijo del joven maestro. Además, la malversación es un crimen del que nadie puede escapar sin importar su estatus, sorprendiendo a Jordi. Si simplemente lo encubren y siguen adelante, ¿qué crees que pensaría la gente? Dado que su respetado hermano lo pide con tanta insistencia, él también quisiera dejar este asunto hasta aquí. Pero para Lucian, le falta la justificación para poder hacerlo. Jordi está muy enojado, quiere que deje de dar vueltas y que hable claro. ¿Qué es lo que realmente quiere?
En ese momento, frente a Jenny, deja caer el látigo. Desde tiempos antiguos, aquellos que ponían las manos en la propiedad ajena generalmente recibían castigos similares, teniendo que devolver varias veces la cantidad robada. Jenny está aterrada y Jordi no sabe de qué habla. Y Lucian le dice a su hermano que así el incidente se va a resolver de la siguiente manera. No vamos con el archiduque, ya que le han dicho la misma frase de que el incidente se resolvió de esa manera. Este está leyendo el informe, le dice al mayordomo en jefe si este informe es cierto o no, pero él lo confirmó personalmente. El maestro Jordi pagó al joven maestro Lucian 10 veces la cantidad involucrada como compensación, y el joven maestro Lucian ha reclutado un forastero conocido como Hugo para erradicar rápidamente a los espías infiltrados en su anexo. Como resultado, el anexo del joven maestro Lucian actualmente está más fuerte custodiado que cualquier otra área, sorprendiéndolo a él. En ese momento tocan su puerta y quiere que pase, ya que Lucian ingresa y escuchó que su padre lo había mandado a llamar, sorprendiéndolo. Tiene una mirada fría y Lucian no sabe qué es esto. Su mirada se siente diferente a la de antes, pero en ese momento escucha que ha causado bastante revuelo recientemente, sorprendiendo incluso a Lucian sin poder contener su expresión. Para Lucian no fue nada de otro mundo, simplemente disciplinó a sirvientes que no sabían reconocer a su propio amo. Él le indica que, sin embargo, como resultado dejó en ridículo a su hermano. No lo olvidará por mucho tiempo. ¿Puede manejar las consecuencias?, le pregunta. Pero para Lucian no hay nada que manejar. Le explica a su padre. Solo fue una cuestión de dejar claro la jerarquía y el orden. Si evitara incluso deberes tan evidentes por miedo a represalias, ¿cómo podría atreverse a reclamar el nombre de Valdec? Simplemente tomó una decisión que no traería vergüenza a nuestro nombre, sorprendiendo a su padre. No tiene más nada que decir y sabe que si Jordi continúa provocándolo, es libre de responder. Sin embargo, si el conflicto se intensifica demasiado, dañará a la familia. Su padre le dice que se va a poner del lado de Jordi sin importar quién tenga la razón. Lucian no puede creer esto, que es exactamente lo que él está diciendo. ¿Pero por qué está tan sorprendido?, le pregunta. Aunque Jordi tiene un lado impulsivo, sus contribuciones a la familia a lo largo de los años son significativas. A diferencia de él, que pasó más de un año holgazaneando. Como cabeza de la familia, elegir a quien ha contribuido a ella es una lógica completamente natural, ¿no lo cree? Lucian se queda pensativo, pero si no se equivoca, eso suena como una instrucción para pisotear a su hermano y lograr ascender. Su padre le dice que construye su fuerza y debe de convertirse en un activo para la familia. Entonces, conocerá la respuesta a esa pregunta. Lucian, pensativo, simplemente lo observa. Él pretende aumentar la sensación de crisis para impulsarlo hacia adelante. Además, si lo declara de manera tan definitiva, significa que la estructura de sucesión se va a decidir muy pronto. Por eso quiere que él se apresure y aproveche las oportunidades antes de que sea demasiado tarde. Se pregunta si todos los padres son así normalmente. En ese momento saca una carta de su traje, pero él piensa que si está tan preocupado por su hijo, esto le servirá. Le pregunta a su padre y si ya ha preparado un movimiento, uno más grande además de lo que él piensa, ¿qué le diría?